Nelson Bustos, secretario del bloque del Frente para la Victoria e integrante de la Higuera, Casa de Acción Política y Cultural. Bueno, buenas tardes. Bien, en principio en la semana cuando se venía que se acercaba el 7D y se venía que se acercaba este foro, uno se va poniendo a pensar en qué es lo que va a decir, qué forma le va a dar al discurso, cómo va a ir enarbolando los conceptos que quiere explicar. Y bueno, lo primero que en realidad que se te viene a la cabeza es que cuando vas a estar delante de un grupo de personas te vas a poner bastante nervioso. O sea, vas a empezar a estar un poco dubitativo en cuanto a lo que vas a querer hablar. Y bueno, me puse a reflexionar sobre eso. Y bueno, es que detrás de eso, detrás de ponerse a hablar y querer explicar, se esconde la esencia de lo que hoy por hoy estamos defendiendo, que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Ese acto de comunicar, de poner algo en común, de lograr tener un espacio en común en el cual nos podamos entender, es en esencia un acto político. Y como acto político también implica el ejercicio del poder. Y la comunicación tiene eso, mucho poder. Porque el acto de comunicar, el acto de poner en común las ideas, es la transformación de la realidad, es el momento en el cual lo que está establecido, lo que está presentado como algo dado, lo podemos transformar. Lo podemos ver desde otro lugar, desde un lugar en el cual distintas miradas convergen y lo podemos transformar. Entonces, frente a eso que identificamos como el poder de la comunicación, surge la enorme responsabilidad que tiene el Estado de legislar frente a esto. Recordemos que la comunicación también es un derecho humano, el derecho a comunicar, el derecho a comunicarse. Y el Estado no solo suscribe a esto, sino que también ha tenido la voluntad política de llevar adelante, de impulsar y desarrollar junto con otros sectores la ley de servicios de comunicación audiovisual. Impulsar esta ley para el Estado no fue sencillo, ya que nos estamos enfrentando, para quienes somos parte de este proyecto nacional y popular, nos estamos enfrentando a los monopolios, a las grandes empresas que concentran en este caso los grupos económicos y que al tener este poder, insistimos nuevamente con la cuestión del poder, pueden transformar la realidad a partir de presentarnos una realidad que no es tan así. Una realidad que en realidad, para la redundancia, es una construcción. Y frente a esa construcción, los monopolios nos han presentado y nos han metido en una burbuja en la cual, si no tenemos los instrumentos críticos para poder desarticular esa realidad que se presenta en una caja cuadradita, que es la televisión, no podríamos llegar a tener la posibilidad, digamos, de responderle a eso. Porque la comunicación es eso, un ida y vuelta, es tener la posibilidad de responder. Y con una ley que se sancionó en la dictadura no se puede responder. Con una ley que, como decía Martín, que priorizaba la publicidad y que el sonido de la publicidad por sobre los contenidos que se querían transmitir, no se podía transformar la realidad. Y hoy sí, hoy tenemos esa ley y está sancionada. También están judicializados algunos artículos, pero esa ley está sancionada, es ley, tiene fuerza constitucional. Pero esa ley necesitó no solo de los foros que se realizaron a lo largo del país, sino que necesitó de la militancia de los que acompañamos esa ley. Pero esa militancia, trascendió simplemente el hecho de exponer cuáles eran los puntos en los cuales se iba a cambiar la anterior, la ley del CONFOR, la ley de dictadura, con la ley nueva. Trascendió al hecho de que lo que se estaba militando era poder tener las herramientas para transformar ese relato único de la historia que se quiso instaurar desde la dictadura y con los modelos neoliberales. Estamos militando una ley que lo que nos permite es luchar contra ese relato único de la historia y pensar una historia desde un lugar democrático. Y eso implica pensar la historia como un proceso abierto y activo. Y eso automáticamente a mí me remite a lo que es la cuestión de la memoria. La memoria fue la que nos llevó, la bandera insignia que llevó a la militancia de distintas leyes por los derechos humanos después de lo que pasó con la dictadura, con el retorno a la democracia. La memoria, entonces, como insignia de lo que fue la lucha por los derechos humanos, y recordando que el derecho a la comunicación es un derecho humano, es también una insignia en esta lucha por la plena vigencia de la ley de medios, ya que si nos ponemos a pensar que lo que está en juego es la historia y la memoria, y la voluntad nuestra de participar en eso a través de la militancia, lo que está en juego es la cultura. Eso es lo que se está pasando, es una batalla cultural la que se está dando, más allá de los matices políticos, de las diferencias judiciales que podemos encontrar y que podamos debatir.
es la cultura lo que se está debatiendo y las formas de la cultura que se están debatiendo. Entonces lo que estamos haciendo es una militancia no solo por la comunicación y por la memoria, sino por qué idea de cultura queremos que se reproduzca en los más chicos, en los que siguen después de nosotros. Porque la cultura sigue en ellos. Entonces en esta batalla cultural hemos identificado finalmente un enemigo que son los monopolios. Y para luchar contra ese enemigo, la militancia que estamos haciendo es la militancia diaria, que es la militancia de la comunicación, la militancia de encontrar un punto en común y debatirlo. Y eso es algo que como militantes tenemos que llevarlo día a día y en todo momento. Y algo bueno para concluir y no pasarme, la militancia entonces de la comunicación y de esta ley es la que nos va a posicionar en esta discusión en tanto sobre qué modelo, sobre qué construcción de la historia queremos tener y sobre qué construcción de las formas de la cultura queremos tener. Entonces lo que yo digo que esta ley es un instrumento, en realidad, para que esa discusión después del 7D, la discusión sobre qué cultura queremos, para que esa discusión después del 7D quede en manos de la democracia, quede en manos de una ley de la democracia y quede en manos de la memoria. Porque es entonces así que vamos a lograr una historia distinta que no va a quedar en manos de los monopolios, sino en manos de la democracia. Muchas gracias. Invitamos ahora a Guillermo Rical. Trabaja en FM Unidad 2 y es director de FM 101.5, Radio DJ de Sierras Vallas. Bueno, continuamos entonces con Florencia Pop, estudiante de la carrera de Comunicación Social, en representación de UNESO, Unión Estudiantes por Sociales, y el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Para no extenderme mucho, pido disculpas, voy a leer para poder expresar el sentido que tiene la agrupación en cuanto a la ley de medios. Compañeros, compañeras, la UNESO nace en el 2010 militando la defensa de la democratización de los medios de comunicación y nos llena de orgullo estar hoy acá, tan cerca de alcanzar ese objetivo, volviendo una vez más a reivindicar los logros que se alcanzan cuando la política, como herramienta de transformación social y cultural, prioriza los intereses de su pueblo por sobre los intereses de unos pocos que han sido favorecidos históricamente en nuestro país con el neoliberalismo. No hay que olvidar que esta ley surgió para reemplazar la vieja ley de radiodifusión firmada por sujetos que hoy, afortunadamente y por una clara decisión política, tanto del gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández, están sentados en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad. Aquella ley que excluía y silenciaba, abogando la libertad de expresión, estaba en manos de las Fuerzas Armadas y ejercida por civiles cómplices de la dictadura. Hoy estamos encaminados y encaminadas en un proceso histórico de reivindicaciones que parecían difíciles de alcanzar en otros tiempos, reduciendo la desigualdad social, restableciendo los criterios de justicia y atravesando un tiempo de debates, de cuestionamientos que son muy bienvenidos, y entre ellos repensando también una idea de comunicación como hacedora de prácticas de inclusión. Solo en este contexto era posible una nueva ley de medios, que defendimos desde sus comienzos, porque reconoció la libertad de expresión y el acceso a la información dentro de un conjunto de derechos humanos que fueron parte de un proceso de restitución y de ampliación ciudadana, marcando así el camino a un nuevo paradigma comunicacional en la Argentina. Un nuevo paradigma que, insistimos, entiende la comunicación como un instrumento de inclusión social. Sabemos que la comunicación nunca es neutral. Por acción o por omisión, siempre se induce de alguna manera. En otros tiempos políticos de nuestro país, han sido los medios los que han marcado la agenda de cómo debemos pensar, qué persona es buena o es mala, qué persona es linda o es fea, y en definitiva, qué existe y quién no existe. Por eso los comunicadores y las comunicadoras juegan un rol significativo a la hora de colaborar para avanzar en medidas que promuevan la inclusión y la igualdad en el ejercicio de los derechos, erradicando las representaciones y prácticas discriminatorias y estereotipantes. En este orden de ideas es necesario fortalecer la plena ciudadanía de todas y de todos. Y es este el desafío que tomamos como agrupación en nuestra universidad, trabajando para tener medios como actores importantes de nuestra democracia con mayor responsabilidad social. La ley representa la emergente de mucho más que la vigencia de tal o cual artículo.
En ese sentido, la cláusula de desinversión que tiene la impronta el próximo 7 de diciembre hay que verla en un contexto de garantización junto con otras medidas de la diversidad en la comunicación. Que nadie o ningún monopolio nos vuelva a decir qué significa la pluralidad o el periodismo independiente. Dejemos hablar a los relatos acallados por tantos años de invisibilización, para que podamos representarnos realmente el significado de lo diverso y de lo plural. Como decía la compañera anteriormente, lo que resaltamos en su artículo 3, donde se plantean los objetivos de esta ley, describe claramente uno de los objetivos que pueden ser cada uno ampliamente desarrollados, técnica y políticamente. Pero nos vamos a limitar a señalar algunos ejes que consideramos muy importantes. Esta ley consagra la libertad de expresión en el sentido individual y social. Esta ley establece la sociedad de información y conocimiento, prioriza el acceso a la información pública, promueve la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual. Garantiza el derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad. Consagra la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los pueblos originarios. Todo este espíritu de igualdad que tiene la ley, como muchísimas otras que podemos enumerar desde el 2003 a esta parte, hacen a que nos sintamos parte de la historia de nuestro pueblo. Por eso reafirmamos una y otra vez nuestro compromiso y militancia con este proyecto de país. Es en este sentido que trabajamos para poner a la universidad en sintonía con un proyecto de país, y para la UNESO, ese proyecto de país es el que hoy encabeza la compañera presidenta. Ya casi finalizando, queríamos traer sus palabras allá por el 2009, cuando se refería a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con esta ley venimos a garantizar la pluralidad informativa, venimos a defender que todas las voces sean escuchadas, las que nos gustan y las que no nos gustan. Con esta ley venimos a dar un salto en la calidad institucional que no es de forma, sino con contenidos concretos como se debe hacer. Este proyecto no es de un gobierno, no es de un partido, es de todos los argentinos, de toda la sociedad. Y es en nombre también de los 118 periodistas detenidos desaparecidos en dictadura que con su vida dieron testimonio del verdadero ejercicio de la libertad de prensa. Sin más nada que agregar a las propias palabras de quien encabeza nuestro proyecto, agradecemos este espacio, sinceramente, para poder expresar lo valioso que es este momento histórico, donde el criterio único de la centralización de la información mediática tan impuesto en nuestra sociedad comenzó a romperse. Donde ya lo que estaba preestablecido hoy ya está en tela de juicio y nos hace pensar y actuar en función de lo que queremos como sociedad en términos de igualdad. Muchas gracias. Invitamos ahora a Jorge Aravito, docente, investigador e integrante del Consejo Asesor de Radio Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenas tardes. Para quienes no estén metidos en este tema, empiezo por resumir que la ley de medios hacía falta, hacía demasiada falta. Era una deuda de la democracia. La 2285 ya no se podía estirar más en el tiempo. Esta norma viene a unificar criterios y a fijar una política pública, porque está bien que la comunicación la haga el Estado, debe ser así también. Los privados no están para fijar las políticas públicas. Pueden producir contenidos de calidad, hacer radio y televisión, mostrar, informar, entretener. Pero fijar políticas públicas le corresponde al Estado y al gobierno que lo vota la gente. Consideramos esta ley nuestra larga lucha. Imagino que será casi como para los médicos lograr una ley de salud pública. Desde el informe McBride, el plan Ratelbe, etcétera, etcétera, todas esas cosas que estudiamos en nuestras cátedras. Estudiamos las políticas comunicacionales en todo el mundo. E incluso algunas cátedras en algún momento fueron ciencia ficción. Cuando un gobierno decidió no tener políticas de comunicación, recordemos, eran tiempos de Menem y de Romay. Apoyamos una ley de medios por la posibilidad de que nuestros egresados no se tengan que ir a Buenos Aires, porque todo pasa en Buenos Aires, porque la televisión funciona en cadenas y todos vemos Tinelli en lugar del programa que se piensa y se hace acá. Desde otro sentido, estos tiempos son fascinantes para investigar y enseñar la comunicación, porque el desarme del discurso de los medios y sus mecanismos de falsedades
que antes era solo material de nosotros los comunicólogos, ahora está en boca de muchos. Decir claramente no es una opinión. En varias cátedras nuestros trabajos prácticos desmontan los mecanismos retóricos que los grupos mediáticos monopólicos usan para desinformar, influir, convencer, ocultar. Si era una noticia que esconde lo que no dice, un artículo de opinión que sesga, un debate en TV que manipula, un recorte de edición que lleva a presunciones incorrectas, todos son caminos para distraer o construir otras realidades. En ese camino, esta ley tiene raíces como ninguna otra tuvo en cuanto a la construcción. Veníamos de un decreto ley de la dictadura que prohibía específicamente la participación de las cooperativas y organizaciones sin fines de lucro. Se construyeron 21 puntos con bases tomadas de una lucha que viene de la década del 80. Y en el Teatro Argentino de La Plata, la presidenta reconoció esos 21 puntos y generó la creación de muchos foros nacionales para debatir. Eso lleva a decir que esta es una ley absolutamente nuestra, donde todos tenemos un pedacito. Todos los que quisimos aportar, pudimos hacerlo. Un acierto de la Ley de Comunicación Audiovisual es que el 33% del espectro pertenece a organismos sin fines de lucro, universidades, pueblos originarios, ONG. Esto es un gran avance, muy grande. Es un modelo de radiodifusión que hacía falta para nuestro país. En ese contexto, las radios universitarias son radios públicas, en algunos casos, las únicas radios públicas del lugar. Al no depender de anunciantes o pertenecer a un consorcio mercantil, pueden romper con el cerco ideológico y económico ligado a los criterios comerciales. Con ello, elaborar una serie de contenidos y un discurso crítico representativo de intereses genuinamente sociales y comprometidos con la realidad. Las radios universitarias son emisoras públicas en fundamento y responsabilidad, generalistas en su variedad de contenidos, pluralistas en su visión de la realidad, comprometidas con su comunidad y asociadas con los proyectos de la universidad. No tienen intención de lucro y están concebidas como un canal de comunicación al servicio de la universidad y la sociedad. Y son necesarias, porque la comunicación no es solamente mercado. A la ley, entonces, creemos que hay que verlas de lo que significará, por ejemplo, que las universidades tengan sus radios, las escuelas primarias y secundarias tengan sus radios, y asistir a más de 2.000 horas de contenidos nacionales, locales y nacionales de producción, algo que antes no existía. En cuanto al 7D, que es el plazo legal que obtuvo un monopolio para adecuarse al cumplimiento de la ley no es solo para ese grupo. Se plantea la adecuación a la ley, pero el plan de adecuación se hará. Sabemos que el AFCA se busca el respeto por la fuente de trabajo de quienes están ahí, pero el foco también está puesto en la construcción de lo ya armado en estos 3 años: medios, producciones locales, interacciones diferentes. Hoy el desafío entonces es poner la comunicación a disposición de todos los medios, las radios y televisiones locales, aportando capacitación para producción de contenidos, para desarrollo tecnológico. Así podrán expresarse cada vez con más vitalidad todas las localidades. La verdadera voz de las localidades son los medios locales, y si son públicos mejor, como nuestra radio universitaria. Para eso debemos tener una adecuación entonces más integral, y sabemos que se está haciendo un esfuerzo. Desde que esta ley se pudo aplicar, tenemos más de 300 radios nuevas, 50 radios cooperativas nuevas, otras 100 radios cooperativas que están en trámite, 24 radios pueblos universitarios originarios que están contemplando la ley y que antes no eran contemplados. Seguramente la gente de AFCA tendrá números más nuevos. La demanda de los espacios locales para adecuarse o poder aportar su voz en el escenario de los medios es muy intensa. Se nos abre a todos un campo de trabajo muy importante. Hay solicitudes de licencia, otras solicitudes que homologan las existentes y también solicitudes para producir. Hay nodos alrededor de las universidades para producir, para capacitar. Las producciones crecen y eso genera mucho entusiasmo que acompañamos. Por eso, por todos estos años, por todos estos medios, celebramos un momento histórico con la profunda certeza de haber llegado, de estar viviéndolo. Gracias. A continuación, el señor Ignacio Bauchwitz, productor de contenidos audiovisuales.
tardes a todos y a todas. No, realmente yo no preparé ningún discurso, pero bueno, fui invitado y quiero agradecerles nuevamente este tipo de reunión. Creo que es muy interesante para aquellos que creemos que la comunicación tiene que ser plural. Yo celebro esta ley, creo que es algo realmente muy importante. Estamos haciendo historia. Quiero agradecer acá a la gente de Azul, de Arbia, que él fue uno de los que me impulsó a apoyar la ley, a ir a los foros de Tapalqué. Creo que hizo la asociación una tarea de café muy importante. Hay cosas que me hacen ruido y algo que yo tengo en mi personalidad que generalmente no me quedo callado nada. Bueno, seguramente me critican por eso, pero yo creo que despotricar contra todos los que hicieron historia en radio y televisión hasta ahora, o tirar que todo lo privado es malo, todo lo público es bueno, yo creo que tiene que haber una convivencia y tenemos que empezar a aprender que hay gente que hizo cosas en lo privado y que no tenía que ver solo con la plata, sino tenía que ver a veces con dar contenidos buenos, y estos contenidos fueron buenos y algunos ganaron más dinero, otros menos dinero, pero hicieron historia, hicieron lo que es parte de la televisión. Y que el público tampoco es idiota, el público le gusta determinada cosa o determinada otra cosa, que el Estado sí tiene que estar verificando que no haya discriminación, que se cuide lo que se pasa. Me parece importante, pero me parece que hay que, de alguna manera, no echar por tierra el trabajo de muchísimos periodistas, muchos que están acá, que han hecho mucho trabajo, que hemos estado produciendo cosas con mucho sacrificio. Mi productora es muy chica, yo dependo de los multimedios para alquilar un espacio. Yo pago cada vez que viajo la nafta, el camarógrafo, y nunca me dan un peso para producir nada. Y la realidad es que cuanto más lugar tengamos para producir y para poder emitir lo que hagamos, bienvenido sea, y creo que la ley nos va a garantizar esto. A nosotros, los pequeños productores que ya estamos, y a todos los que están estudiando, o todos los que tienen idea de hacer un emprendimiento, de una productora, y tengan la posibilidad. En un momento, cuando yo escucho a veces también esto de los nombres, ¿no? Clarín, Popular, bueno, yo les tengo que decir mi experiencia, porque a mí cuando me dicen el Popular, no dejo. Yo fui al Popular, presenté un proyecto, y yo hace 10 años trabajo con el Popular, y nunca me denegaron a hacer ninguno de los proyectos que yo tuve. Entonces me parece que yo no me puedo quedar callado. Mi propia experiencia con el Popular es que lo que yo quise hacer, lo pude hacer. Nunca tuve una censura directa sobre lo que hacía. Es más, creo que he pasado hasta los foros de acá, he pasado los foros que hicimos en Tapalqué. También me respetan porque saben que soy medio loco y voy a salir a decir en el caso que me quieran censurar. O sea, pero me parece también hay que respetar a aquellos que tampoco son grandes multimedios y que han tenido lugar. Y también me parece que hay que hacer una crítica a aquellos que despotrican de que no hay lugar y tampoco han presentado un determinado proyecto y no han insistido en el proyecto para que este sea llevado a cabo. O sea, no quiero defender ni a Popular ni a Clarín, pero me parece que hay que también sacar el sombrero a los productores chicos y grandes que pudieron hacer de lo que es la comunicación hoy. Hay un montón de programas y hay un montón de gente que trabaja hoy y que tiene derecho a ser reconocida. Ahora, me parece a futuro tenemos un gran debate, que es, como decían, hoy hacer la ley perfectible, que se vaya mejorando, que vayamos viendo cuáles son los errores y qué cosas podemos mejorar. Me parece que desde la parte pública hay un gran desafío, me parece que es la palabra, ¿no? Y tiene que ser bancada por el Estado. Hay contenidos que, es verdad, la gente no está acostumbrada a ver. Cuando yo empecé a mostrar emprendedores, y muchos decían, y a mí que me interesa la historia de este tipo cómo empezó, pero ese tipo contagiaba a otro a empezar un emprendimiento. Y esto pasa en otro tipo de temas también, como mostramos ayer, que hacen unos nenitos de Rosario. Otros dicen, pero esto no da rating. Pero los nenitos se sienten por un momento partícipes y esto los hace participar y los hace sentir bien. Y esto, cuanto más medios tengamos, más lugares de salida, creo que mejor va a ser. El desafío del Estado, me parece, lo dije la vez pasada, es que las señales se den, que las señales de televisión estén, que los nodos se puedan lograr, que haya financiamiento. Ahí vemos gente del Banco Credicop, por parte de los bancos, a que haya financiamiento para los equipos de radio, los equipos de televisión, y que sea una actividad tan importante como cualquier otra actividad. Y a partir de ahí que podemos crecer. Yo quiero felicitar a todos los que hacen parte de esta historia, que entre todos podamos sacar esta ley adelante, que haya paz. Ojalá que este 7D no sea algo que sea una inflexión de despelote. Se ha generado todo un ruido dando vuelta también de qué va a pasar el 7D. Yo creo que tenemos que estar tranquilos. Tiene que ser un día más, un día de festejo y un día de crecer. Seguramente cada vez que se tocan intereses, los de Clarín, los de
telefónica, siempre hay gente que va a estar en desacuerdo y siempre vamos a estar algunos de acuerdo porque vamos a poder crecer, vamos a poder pasar seguramente contenidos a nivel nacional, cosa que era carísimo, imposible, me parece para muchos los que soñábamos con eso, y me parece que lo que se viene es un momento de interacción de tejidos. Y con esto termino. Ojalá que entre todos, esta interacción de la facultad, los que producimos, podamos hacer de esta ley, bueno, algo efectivo que nos sirva a todos. Muchas gracias. Invitamos ahora a Rafael Pop del movimiento Mayo Olavarría y en representación de SUTEBA y de la CTA. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradecer a las autoridades del AFCA por la invitación y celebrar que podamos estar discutiendo esta nueva ley de servicios audiovisuales. Desde el Movimiento Mayo y las organizaciones que integramos el Movimiento Mayo, venimos acompañando desde la creación, desde la creación de la nueva ley de medios, que viene a ser una reparación histórica de la democracia. Una reparación histórica que nos debíamos como sociedad, porque nos determina, no solamente como sociedad, sino que nos determina un rumbo político a seguir. Esta reparación histórica que tiene que ver con la derogación de la ley creada por la dictadura militar y que tiene que ver con la sangre derramada de los 30.000 compañeros desaparecidos durante esa época, viene no solamente a redistribuir y a pluralizar la palabra, sino también a establecer un mejor y un mayor contacto entre los sectores de poder económico y las organizaciones que de alguna manera intentan derribar esos muros y esas diferencias que siguen establecidas aún hoy. Uno de los puntos centrales o neurálgicos de esta ley es el artículo 161, que es el que finalmente el 7D va a empezar a dilucidar. Digo uno de los puntos neurálgicos porque tiene que ver con la centralidad de la ley. La adecuación de los grandes grupos concentrados del poder económico y mediático de nuestro país deberán adecuarse a la ley. Sabemos que van a presentar una lucha legal, que lo vienen haciendo a través de medidas cautelares, lo que hace que a través de la judicialización de estos puntos se haga un gran daño a nuestra democracia. Digo gran daño porque nunca es bueno que leyes aprobadas democráticamente por el Parlamento, como es la ley de medios audiovisuales, tenga un proceso judicial tan largo y que algunos sectores, por defender propios intereses, no se adecuen a la ley y no establezcan lo que la ley dice. Para finalizar, ya se ha dicho mucho en cuanto a la ley y en este sentido, queremos decir que esta ley de servicios de comunicación audiovisual, que viene no solamente, como decía, a hacer una reparación histórica, sino también a establecer como un derecho fundamental de las personas que integramos la sociedad argentina. Nada más. Muchas gracias. Invitamos ahora a Leandro Lora, estudiante de la carrera de Antropología con orientación social y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, como costumbre. Yo venía pensando en estos días de qué hablar. Y la verdad es que el hecho que acontece en muy pocas horas nos va a llevar a hablar tranquilamente sobre el poder. Me parece que la discusión que hoy tenemos que dar fuertemente, porque es la que está planteando una bisagra política, institucional, y que tiene como escenario la comunicación de nuestro país y la materia y el laburo de la comunicación en nuestro país, hoy está centrada fuertemente en una discusión que tiene que ver con el poder.
Nosotros estamos acostumbrados, hemos crecido sabiendo que estamos en un mundo que ha construido la palabra de la existencia del cuarto poder. Y todos sabemos que los países, las repúblicas, las democracias están constituidas por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, la pregunta tiene que pasar por cómo es que se ha constituido este cuarto poder que existe, que es completamente anticonstitucional, que es completamente ilegal y que se ha impuesto de alguna manera como una cuestión natural, como una cuestión normal que existe, y que este cuarto poder viene a imponer justamente su discurso, su lenguaje y a condicionar el resto de los tres poderes democráticos y legales de la República. Entonces, ahí es donde está el eje puntual que se está discutiendo hoy. Hoy se está discutiendo justamente el mantenimiento de nuestra democracia, el mantenimiento de la República, el mantenimiento de los tres poderes que tiene un Estado, que debe tener un Estado y que debe mantenerlos y fortalecerlos. Y esa es una discusión fundamental, porque ese es el poder que determina, como dijo un devenido periodista, tus estados de ánimo, tus preferencias políticas, tus gustos, tus elecciones. Estos son los tipos, dijo señalando un mapa, que determinan todo ese tipo de cosas. Es ese cuarto poder el que hay que quebrar definitivamente, que tiene que convertirse en una empresa mediática como corresponde, pero no en determinar la elección de presidentes ni de discusiones políticas nacionales, ni nada por ese sentido. Pero otra cuestión que tiene que ver y que se instala desde ese cuarto poder ficticio y mentiroso es este discurso que suele ocurrir entre los ciudadanos comunes y corrientes, que estamos al tanto de las cuestiones de la discusión de la comunicación, que hace hay cuestiones más importantes de las cuales se tiene que encargar el gobierno y no estar peleando, entre comillas, con un grupo empresario. Es que el tema es que estamos equivocando cuál es realmente otro de los fondos que ataca la discusión de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que tiene que ver con, por ejemplo, hablemos de las retransmisiones que existen en las radios locales. Esa es una cuestión fundamental a tener en cuenta. Yo pertenezco, en este caso, estoy participando en este foro como el presidente del Centro de Estudiantes de la facultad, y la verdad es que nuestra facultad está teniendo un momento único en esta región, en nuestra localidad, porque tiene una carrera de comunicación y que se propone el objetivo fundamental de poder empezar a construir comunicación, empezar a producir, empezar a poder lograr que las ideas que tienen los pibes, las pibas, cualquier ciudadano que tenga intención de poder producir y generar contenido lo puede hacer, y resulta que en nuestra localidad nos encontramos con retransmisiones de Capital que nos hablan durante toda la mañana, durante toda la tarde sobre el estado del tránsito en Capital, y si van a tocar las cuestiones que hacen a nuestra localidad o a nuestra región son aquellas que hablan sobre las desgracias que nos tocan a nosotros, como pueden ser casos de violencia, que ahí sí son de resonancia nacional. Es decir, que la comunicación se ha convertido en una cuestión meramente comercial, pero además amarillista, y que solamente va a reflejar nuestras formas de vida, solamente va a reflejar nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra cotidianidad a través de lo que sea mediáticamente amarillista, mediáticamente violento y mediáticamente vendedor. No va a ser nuestra cultura, no van a ser nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestra música, nuestras producciones audiovisuales. Eso no lo va a hacer. Y eso es lo que hay que cambiar, porque eso también es lo que va a destruir ese cuarto poder ficticio que existe hoy en el mundo y que hoy lo estamos viendo con claridad. Creo que la realización de este foro tiene mucho que ver con la comunicación. La verdad que uno se siente profundamente orgulloso como parte de esta facultad que esto esté saliendo por la radio, porque no queda acá entre estas cuatro paredes y en la reproducción de boca en boca que podamos hacer nosotros. Esto está saliendo en el aire y tal vez alguno que ande por ahí acostumbrado ya al sonido de nuestra radio, de nuestra universidad, de nuestra facultad, esté escuchando lo que se está diciendo acá, que están expresando sectores de la política, sectores académicos, estudiantes, juventudes, organizaciones sociales. Y creo que es un momento para reflexionar, porque la discusión del poder es central. Que 3 años lleve una ley en aplicarse no es normal. Que sea una ley que esté ampliamente avalada por inmensidad de organismos internacionales, nacionales, que lo apoyen la gente de a pie, la gente de abajo, el ciudadano común y corriente, que esté esperanzado en poder producir, en discutir incluso la ley, interpelarle y decirle, bueno, a mí me parece que hay que corregir tales cosas, pero bueno, avancemos, sigamos adelante.
Esa es la intención, esa es la ley, eso es lo que queremos que se respete, porque la ley es para todos, porque ese cuarto poder no existe, y porque me parece que cuando dicen que el gobierno no se ocupa de lo que realmente se tiene que ocupar, es que efectivamente se está ocupando, porque hay que respetar la democracia, hay que construir y fortalecer los tres poderes del Estado, y hay que generar trabajo, porque es el trabajo en definitiva a donde se está apuntando, un trabajo en un área que muchas veces, como hoy escuché que discutían internamente la cuestión de la comunicación. Creo que fue Jorge que lo decía. Sí, sabía que iba a llegar. Y me parece que es eso, que es apostar, y esa es la defensa que tiene que hacer el ciudadano de a pie, que es apostar por el trabajo genuino que existe en la materia de la comunicación, que es el objetivo que tenemos nosotros como facultad, como academia, avalar y fomentar el trabajo, el laburo que exista para nuestros profesionales, para nosotros como estudiantes y futuros profesionales, para los que ya existen como profesionales. Es la meta es generar trabajo, generar ideas que sean genuinos, que sean nuestros, que sean locales, que reflejen nuestra identidad, que reflejen nuestra cultura y que no mientan sobre todo porque violencia es mentira. A continuación, Emanuel y Federico de Cumelén, del programa Lejos de Casa, que se emite por FM Identidad 104.5. Buenas tardes, nos tomamos el atrevimiento de pasar 4. Tenemos Nico, estudiante de la escuela número 7, donde estuvo Carlos Brunam, hoy que fue el tercer equipo. Emanuel y Federico, chicos de Cumelén, de una comunidad terapéutica de adicciones. Venimos laburando con un grupo de chicas hace como 3 años haciendo talleres de radio. Y hace 1 año y medio, acá mismo en este salón, Carlos nos invita a participar de la radio. Y lo que nosotros vamos a hacer es contar la experiencia y lo que nos da la posibilidad de una radio comunitaria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me llamo Emanuel, como dijo Ariel, pertenezco a Cumelén y junto con mi compañero Fede somos los conductores de Lejos de Casa, un programa que se hace en la escuela número 7. Nada, queríamos contarles nuestra experiencia, cómo nos sentimos. Para nosotros es una experiencia que desconocida, yo jamás había conocido un programa de radio, y es algo que me hace sentir totalmente orgulloso por las cosas que puedo opinar, mis puntos de vista que puedo plantear en el programa. Me siento libre, me siento conforme y bueno, ahora todo este tema de esta ley que me parece totalmente correcto y estoy totalmente de acuerdo porque nos incluye socialmente a nosotros que también podemos opinar y dar nuestro punto de vista. Así que muchas gracias en eso. Buenas tardes, mi nombre es Federico Gómez, soy actual residente de la comunidad terapéutica Cumelén y integrante del programa Lejos de Casa, del 104.5. Como dijo mi compañero Emanuel, para mí es una experiencia totalmente nueva, que nunca en la vida imaginé que iba a poder vivirla, y en lo personal me siento muy orgulloso y agradezco esta posibilidad que se nos está dando de poder expresarnos libremente, porque en el programa debatimos y si hay algo para charlarlo es lo que hacemos y damos nuestro punto de vista y eso nos hace sentir bien. Le quiero agradecer a los directivos de Cumelén y a Paula, a Soledad y bueno, a Mayer que también nos dan la posibilidad de hacer el programa. Gracias y hasta pronto.
yo soy Nicolás, un alumno de la secundaria 7 y alumno también del señor Carlos Brunal. Lo único que quería decir era apoyar las palabras que dijo el señor Carlos Brunal, que es la oportunidad de tener ese espacio, que es un recurso muy importante desde el punto de vista comunicacional y educativo, que nos forma como no solo ciudadanos críticos, porque si podemos sentarnos y debatir, ¿no? Expresar nuestro punto de vista, debatir sobre diferentes temas y obviamente expresarnos. No solo eso, sino lo más importante yo creo que es formarnos como buenas personas. Porque, por ejemplo, estos chicos estuvieron apoyando porque nos hemos hecho cargo de pagar, por ejemplo, el teléfono y el internet que se utiliza en la radio, haciendo peñas que fueron colaboradas por los estudiantes de esa radio y por vecinos de la comunidad. Y yo creo que eso es lo más importante y apoyando a las palabras de los chicos, que la verdad que estoy orgulloso y que se lleve a cabo esta ley, ¿no? Y el 7D que sea tan trascendental. Estoy muy contento de eso, de que nos formen como buenas personas y que este país mejore, ¿no? Y que cambie. Muchas gracias. Invitamos ahora al señor Miguel Dispaltro, periodista, director del Pueblo Medios Azul, secretario del Interior de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Televisión Digital, miembro de la Coalición por una Comunidad Democrática. Bueno, muchas gracias por la invitación a este dinámico AFCA que tenemos y que celebramos además porque durante mucho tiempo los radiodifusores pymes de la República Argentina de esta zona no conocíamos las caras del AFCA. Era el CONFRE por aquel entonces y era una entidad que estaba lejana a nosotros, que de vez en cuando solía aparecer solamente para incautar algún equipo junto con la CNC, pero no teníamos el dato de quiénes eran, y ahora tenemos un AFCA, por suerte, que está trabajando muy bien y fuerte durante estos días, en los cuales también nosotros, que pertenecemos en mi caso, como principal entidad, la Asociación de Radios Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, venimos ya casi un poco agotados, pero renovamos la fuerza cada vez que nos encontramos con chicos como estos que están laburando de esa forma en radio acá, y uno dice, a ver, ¿para qué nos vamos a preocupar tanto hablando del 161, que en definitiva es lo que quiere el Grupo Clarín, si en realidad tenemos que hablar de estas otras cosas que son los beneficios que está dando ya hoy la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es permitir que estas otras voces, como la de Radio Universidad o la de 104.5, se estén escuchando en los distintos lugares de la República Argentina, porque esto les aseguro, y hemos recorrido prácticamente todo el país, que es así en absolutamente todas partes. Experiencias que se repiten ciudad tras ciudad a través de toda la Argentina. Yo me quedé con algunas cuestiones de las que fueron pasando durante los distintos disertantes que tuvo este foro, que realmente tiene la modalidad de foro porque todos pueden expresarse. Y se fue la chica de franja morada, perdón. Se fue. Bueno, porque me pasó lo mismo en este mismo lugar, en otro encuentro en el cual estuvo Gustavo Bulla del AFCA. Pasó lo mismo, vino gente de franja morada, dijo su speech y se fue. Y eso no permite el debate. Y nos pasaba lo mismo en el Congreso de la Nación. Cuando queríamos debatir ideas, nosotros, los difusores pymes, los que representamos a las empresas que son lo más vulnerable del 33% de la comunicación comercial de la Argentina. Porque estamos en el mismo sector en el cual está Radio Mitre, Radio Continental, Radio 10, bueno, ahí estamos los pymes también, los chiquitos, los micropymes, los familiares, los que hacen radio en lugares donde nosotros, los grandes, no van a hacer radio porque no es comercial ahí. Porque no pueden vivir de la publicidad del verdulero. Ellos necesitan la publicidad de Coca-Cola para existir. Y nosotros no la tenemos. Lo que tenemos es la publicidad de nuestra propia gente de la ciudad. Los que sustentan nuestros medios son los comerciantes de nuestros pueblos y la gente de nuestro pueblo que además tiene la posibilidad de reclamarnos cada día, cuando nos ven por la calle, si están de acuerdo o no están de acuerdo con la opinión que vertimos a través de la radio o un canal de comunicación comunitario. Por eso quería darle la seguridad de que no se preocupe tanto, porque en realidad el directorio del AFCA está también integrado por la oposición. Después, si ellos no quieren nombrar los directores que deben integrar por la oposición, es una cuestión de ellos, pero el directorio del AFCA está integrado también por la oposición. Y nuestra organización
forma parte del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que es un organismo que se encarga de controlar al AFCA, que está por sobre el AFCA y que además es un organismo colegiado, integran cada una de las provincias de la República Argentina. Los gobernadores, sean del color político que fuere, tienen que nombrar un representante para que integre ese consejo. Las organizaciones de medios de comunicación y los sindicatos tienen que nombrar un representante para que integre ese consejo. Es un órgano colegiado donde se discuten las políticas de comunicación. Entonces, hay cierta tranquilidad que se puede llevar respecto a que esto no está siendo manipulado por ningún sector ni por ningún gobierno. Y después, un tema que me parece que es fundamental es el de la batalla cultural, que es lo que estamos dando en estos momentos. Y yo decía, el 161 no ha llevado demasiado tiempo. Algunos hemos entrado en la trampa de Clarín de hablar tanto de este artículo de la ley, cuando en realidad hay otros artículos como el 49, que casi pasan desapercibidos, pero son los que permiten a que las radios de las pequeñas comunidades que tienen una cantidad pequeña de habitantes, donde no es redituable tener una radio, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, como pueden ser algunas de las localidades satélites de Olavarría, puedan tener, sin la necesidad de un llamado a concurso, la adjudicación directa de licencia. Y este tipo de cosas está siendo ocultado por los grandes medios, porque solamente quieren que hablemos del artículo 161, de lo que ellos llaman desinversión y nosotros llamamos adecuación a la ley. Y por último, quería compartir con ustedes, y aprovechando que estamos en un ámbito universitario, la alegría que hemos tenido por estos días. Yo soy de Azul, vecino de ustedes, porque mañana en el Ministerio de Educación de la Nación, el Instituto de Superior de Educación y Formación Docente número 2 y Técnica de Azul va a recibir los equipamientos para tener la primer radio que va a haber de un establecimiento educacional de nivel terciario en la provincia de Buenos Aires junto con San Nicolás. Van a ser 2 ciudades que van a tener radio de establecimientos terciarios. Así que quería compartir con ustedes esta alegría. Muchas gracias. Agradecemos a todos los que participaron y para el cierre y las conclusiones invitamos al doctor Rafael Curtoni, decano de la Facultad de Ciencias Sociales.